Adelante. Hola, muy buen día. Pues muchas gracias por la invitación y no cabe duda estos tiempos de cotidianidad que nos han dejado es la posibilidad de estar conectados a través de estas plataformas. No les presumo, pero en este momento estoy en Alemania. Aquí son ya las 5:15 de la tarde. Y que no hubiera sido posible de otra manera tener esta charla y esta presentación con ustedes. Gracias, Yasmín, por ser tan insistente y lograr que estemos hoy aquí. Para mí es un gusto, como siempre lo he dicho, y gracias por la invitación. Y bueno, me pidieron, ya después me quedé con la duda, porque como que me habían dicho que era un tema de negociación o no sé qué, y Jorge me dijo que no, que era el tema del liderazgo de género en tiempo de crisis. Entonces, bueno, preparamos esta presentación donde empezamos primero con algo, pues que es complicado mencionarlo y decirlo, porque no tenemos una sola gobernadora de partido, pero por primera vez en la historia de nuestro país tenemos ya 6 gobernadoras, que probablemente el año que entra serán 9. No son priistas, pero al final del día es esta parte del tema de género, también la representación de las mujeres, y vamos a ver un caso que es el Ayuntamiento de París, donde multaron a la alcaldesa de París con 90,000 euros porque más del 60% de los funcionarios del Ayuntamiento de París son mujeres. Entonces, con el argumento de que no se cumple la equidad de género, la multan. Curiosamente hacen cooperacha entre la alcaldesa y todas las mujeres en su gabinete, y van y pagan la multa. O sea, para que vean la otra parte de la película. Y por el otro lado, pues ninguna de las dos cámaras federales en este momento están dirigidas por una mujer, son todas hombres, los representantes de los partidos, y ha sido un verdadero jaloneo la representación de las mujeres en las comisiones. Entonces, una cosa es lo que nos dice la ley, que es también una reforma que no le van a reconocer a Enrique Peña Nieto, que fue una de sus promesas de campaña, que cumplió, donde dice que 50% de las candidaturas son para mujeres, 50% para hombres. Una cosa son las candidaturas y otra cosa ya es lo que pasa en gobierno. Tenemos varios municipios donde en la elección del 6 de junio ganaron mujeres que no las dejan tomar posesión, sobre todo municipios de zonas indígenas del país, donde las mujeres no contamos como para tomar decisiones y estar en la política. Y voy a empezar con esta imagen de una niña que, como ustedes pueden ver, ya no es una niña vestida ni de cenicienta ni de princesa, sino una niña que, bueno, pues puede ser una heroína, pues con sus guantes para dar la batalla, y que ojalá empecemos cada una de nosotras que nos toca educar a las niñas, educarlas no como princesas, sino como mujeres listas para enfrentar la vida y para darle y entrarle a todo. Bueno, empezamos. Y bienvenidos y nuevamente gracias. Yo preguntaría, y voy a iniciar con esta primera pregunta bastante retadora, de qué pasó con las mujeres durante el 2021. Y 2021, un año donde tuvimos el proceso
electoral más grande en la historia del país, con el mayor número de elecciones que no se habían tenido antes, y que veníamos de un tema, pues en algunos casos de hacer campañas de una manera diferente por el tema del COVID. Algunos lugares donde no podíamos hacer los mítines a los que estamos acostumbrados en el PRI, que nos costaba más trabajo hacer campaña, el cara a cara, donde también veíamos que si llegabas como candidato o candidata y tocabas la puerta y no llevabas el cubrebocas, la misma gente te pedía que te pusieras el cubrebocas. Entonces, bueno, venimos de un escenario que vivimos el 6 de junio con características que no habíamos vivido en procesos electorales, también con una fuerte intervención en muchos lugares por parte del narco, que también definió elecciones y puso candidatas. Un ejemplo muy claro es lo que sucedió en Valle de Bravo, donde pues levantan a la candidata del PRI para decirle que le baje y que se retire, y pues, el apoyo para la candidata de Morena, que por cierto gana. Entonces, hubo toda una serie de intervenciones que lo que más llama la atención es que el INE no quiso tomar decisiones y el tribunal tampoco. Entonces, algo que ya venía sucediendo en elecciones anteriores, que era la presión y la participación de los malandros, pues ya se oficializó sin ninguna consecuencia en los procesos electorales del país, donde vemos que no solo apoyaron a candidatos varones, sino también a candidatas mujeres. Esta elección, y bueno, pues ustedes podrán contar las historias en el ámbito local, en este caso de Puebla, aunque estoy viendo que están conectados de muchos estados en esta plática y los saludo a todos y a todas, y bueno, para estar de moda a todes, y cada uno sabrá qué fue lo que pasó en su contexto local. Vemos ya una participación más decidida de la mujer en la calle, con todo este tema de la violencia contra las mujeres, el tema de los feminicidios, un presidente que no acepta la crisis que hay ahorita, y que las mujeres pues decidieron tomar la calle, pues algunas de una manera un poco más violenta, y que la pregunta es si se vale o no se vale esa parte de la violencia por parte de las mujeres, que en teoría, en la esencia de la mujer, no es esa parte de violencia. Y por el otro lado, perfectamente entendible, porque no hay otra manera de que las volteen a ver y las peleen. Entonces, eso está generando y a la vez está poniendo también en problemas al presidente, pero yo tengo mis dudas que estos movimientos generen votos para candidatas mujeres. Tengo mis dudas. Ojalá estos procesos democráticos que a través del voto resuelven una serie de cosas, veamos qué pasa el año que entra. Pues primero el gran show que tendremos en marzo con el tema de si se va el presidente o se queda, y el primer domingo de junio tendremos elecciones para cambiar gobernador en 6 estados. Pues ahí también, de 6 estados, los partidos
En 3 estados tendrán que poner candidatas mujeres y en 3 estados candidatos hombres a gobernador. Y tendrá que hacerse la misma distribución del 50% en los congresos locales y en los ayuntamientos. Entonces vamos a ver cómo llegamos ahí. Y ya lo decía Yasmín, que vengo con este concepto de la covidianidad, donde veníamos viviendo una serie de cambios que tiene que ver con la siguiente lámina, antes de la pandemia. Y antes de la pandemia veníamos viviendo en un mundo acelerado, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y que ahora con el COVID se volvió un mundo mucho más frágil, un mundo donde tenemos una obsesión con esta cosa de tener información todo el tiempo, de estar conectados, donde pues se han dado vuelo no nada más con las fake news, ahora ya estamos con todo este tema de las deepfakes, toda esta, yo les diría, intoxicación por tanta información, pero por el otro lado también con un escenario de miedo, y yo le atribuyo el escenario de miedo a la estrategia de comunicación que decidieron hacer tanto Trump como Macron, el presidente de Francia, para combatir al bichito, ¿cómo se llama? SARS-2, como si fuera una guerra. Mi mamá le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, y cuando mi mamá oye eso, lo primero que me dice que ella consideraba que era un grave error a sus 90 años, que era un grave error hacer una estrategia de comunicación de guerra, porque en una guerra conoces territorio, conoces al enemigo, pues sabes si va a ser el ataque aéreo, va a ser por infantería o por una bomba, pero que aquí tenías a alguien perfectamente desconocido, que no sabías absolutamente nada, no sabías cómo se movía, cómo se expandía y demás, y que esta estrategia de comunicación de miedo iba a traer muchas consecuencias. La primera de ellas era cómo iban a convivir en las casas las personas, pues, ¿se acuerdan o ya se nos olvidó? Cuando no podíamos salir, nos teníamos que quedar en casa. Y mi mamá decía que ellos cuando vivieron la guerra, los organizaban de tal manera que cuando escuchaban las alarmas de que venían los aviones ingleses con bombas, se tenían que esconder en el sótano de las casas. Pero cada uno tenía una tarea asignada y había horarios. Y no había de otra manera. Y ella me decía, bueno, ¿y ahora cómo le van a hacer si todo el mundo está con un celular donde ni siquiera conversas y platicas con quien tienes junto en la mesa, sino estás aquí chateando? Y que este miedo iba a generar consecuencias psicológicas después. Insisto, mi madre a sus 90 años. ¿Qué generó también la covidianidad? Todo este tema del cansancio, depresión, estrés, las posiciones ideológicas que se radicalizan. Se hicieron toda una serie de estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que el club de fans de Trump son los que hasta el día de hoy no aceptan vacunarse, mientras que los demócratas prácticamente casi todos ya están vacunados. Y esta otra parte de lo que genera la covidianidad como un gran, yo les diría, efecto colateral, que es este tema de la educación,
que para mí es donde más ha pegado el COVID y las consecuencias del mismo, de aumentar la brecha. Se supone que la educación es como que el único recurso que tenemos para emparejar los cartones entre los que tienen, pueden, y los que no tienen y no pueden, pero que el COVID vino y la covidianidad vino a aumentar esa brecha nada más por un tema muy sencillo. ¿Quiénes tienen la posibilidad de poderse conectar y quiénes no? Y tenemos un buen número de millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet, que no tenían cómo los chamacos tomaran las clases y que, bueno, esto vino a agravar la educación, donde pues prácticamente tenemos un año perdido y ahorita estamos en el proceso del regreso nuevamente a clases. Entonces tenemos la covidianidad que nos vino a cambiar toda la jugada, pero insisto, veníamos de un proceso de cambios desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, que era todo este tema de la posmodernidad después de la Segunda Guerra Mundial, donde se combina en los primeros 20 años de este siglo, en las dos primeras décadas, y yo diría más en la segunda década, todo este tema de la posverdad. Todo este tema de la posverdad con la utilización de las redes, con el tema del Big Data, con esta parte del uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales, donde explotó esta parte de las fake news, que fue cuando el Brexit de Inglaterra y la elección de Trump en el 16. Entonces, se junta esto con la covidianidad que le llamamos la posnormalidad y eso es lo que estamos viviendo. Pero en política no lo hemos querido entender y habrá que ver qué consecuencias tiene esto. Y ustedes me van a decir, bueno, pero pues, ¿qué hacemos en las zonas rurales? Es triste y lamentablemente todo esto que les estoy diciendo no funciona para las zonas rurales, pero sí para las zonas urbanas y las zonas urbanas que cuentan con conectividad. Y veamos, vamos a ver una serie de videos y noticias. 1/3 de las mujeres del mundo son víctimas de violencia física o sexual. Así lo advirtió este martes 9 de marzo la OMS, y la pandemia solo está empeorando la situación. Unos 736 millones de adolescentes y mujeres de 15 años o más han sufrido este tipo de agresiones, en su mayoría a manos de sus parejas, afirma la Organización Mundial de la Salud en un informe publicado un día después del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Aunque por el momento se carece de datos sólidos, la pandemia, que obligó a cientos de millones de personas a recluirse y provocó una crisis económica mundial, está teniendo un impacto claramente negativo. La doctora Claudia García Moreno, coautora del informe, señaló que 641 millones o el 26% de todas las mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. Además, las dificultades económicas y el estrés de tener a los hijos en la casa y otros problemas creados por la pandemia pueden conducir a una mayor violencia. El informe del martes es el segundo de este tipo y se basa en datos recogidos entre 2000 y 2018. El informe estima que 6% de todas las mujeres fueron agredidas sexualmente por alguien que no es su pareja, pero el tabú que rodea esta cuestión sugiere que la cifra real es mucho mayor. Este tipo de abuso suele comenzar muy temprano. Una cuarta parte de las adolescentes de entre 15 y 19 años que han tenido una relación han sufrido abusos físicos o sexuales por parte de su pareja. Los países pobres suelen experimentar mayores niveles de violencia contra las mujeres que los países más ricos, y Oceanía es la región más afectada, ya que el 51% de las mujeres de entre 15 y 49 años son víctimas de este tipo de abusos. El sur de Europa, en cambio, tiene la tasa más baja, con un 16%. Entonces, pues las mujeres seguimos siendo víctimas de muchas cosas y queremos buscar el problema de la violencia afuera, y el tema de la violencia lo tenemos desde casa.
Y obviamente con la pandemia, pues esto se vino a poner peor, porque pues ahí encerrados todos en un metro cuadrado, pues nada fácil, nada fácil. Ahora, estamos viviendo también con esto que estamos viviendo de la posmodernidad y la posnormalidad y demás, un cambio de paradigmas en los liderazgos. ¿Quién es esta chica? ¿Cómo paró esta chica de cabeza al mundo a sus 15, 16 años? Y cómo pudo parársele enfrente a todos los líderes mundiales y reclamarles por el tema de la poca conciencia con el tema del cambio climático. Y eso tiene que ver con qué tipo de liderazgo necesitamos. Recordemos, el siglo XXI y sobre todo este siglo, es el siglo de la mujer. Ya se nos fueron 20 años. Ya se nos fueron los primeros 20 años. Y todavía andamos viendo que si los hombres, que si no los hombres, andamos como que buscándole para atrás en lugar de resolver hoy y para adelante. ¿Qué liderazgos estamos viviendo y necesitamos ya en esta época? Y esta es una chava que no lo demostró. Necesitamos liderazgos transparentes, horizontales, ya no hay liderazgos verticales de si yo me paro acá enfrente y lo que digo es ley, no, es lo que decimos entre todas. Tenemos que escuchar, no oír, escuchar. ¿Qué trabajo cuesta escuchar? Un liderazgo integrador, incluyente, que enfrente problemas, que tenga capacidad de negociación, que reconoce emociones y las gobierna, o sea, no te dejas ir en el tema y en la parte del impulso. Un liderazgo creativo, generoso, encausador de la fuerza social, que construye con inteligencia colectiva, que tiene un análisis de datos y toma en cuenta opiniones. Si hiciéramos un checklist de varios de ustedes que son ahorita diputadas o que son alcaldesas o regidoras, de todas estas características de nuevo liderazgo que se necesitan en estos tiempos, ¿cuántos podrían ustedes decir que tienen? ¿5, 8, 10? ¿Cuántos? Y en la medida que el número sea más allá de 3, es obvio que están entrando en esta nueva forma de liderazgo que se necesita. Venimos de un siglo XX totalmente dominado por la masculinidad, empezando, tuvimos 2 guerras mundiales. Un siglo XX totalitario, autoritario, dominante, coercitivo, presuntuoso. Y estamos en este siglo que les digo que es el siglo de la feminidad, colaborativo, detallista, integrador, participativo, tolerante, holístico, humilde. De estas características también que tienen ustedes. Y en teoría, esas son las características que nosotros como mujeres, atributos que nosotros como mujeres tenemos y que los tenemos que aplicar a la política, porque es la única manera de que la política cambie. Obviamente esto no quiere decir que hagamos un lado a los hombres, cosas por el estilo. Quiere decir es cómo caminamos hombro con hombro y acabamos con este tema de atrás de, ¿cómo decimos? Atrás de cada hombre hay qué. ¿Por qué no decimos a un lado y caminamos juntos? Perdón. Espérenme, ya se me fue esta cosa. ¿Para dónde se me fue? No sé qué le piqué. Esa fue la presentación. A veces lo pertinente es volver a salirse y volver a poner la presentación para que la deje cambiar. Bueno, voy. Ahí estaba.
Suele ser la plataforma que luego no detecta. Perfecto. Algunos referentes, ya la vemos. ¿Quién es y a quién reconocerían ustedes ahorita en el mundo con estos nuevos ejemplos de liderazgo? Bueno, pues aquí nomás pongo algunos, que es esta mujer de origen latino, que es Alexandria Ocasio, que fue una chica que se pagaba su carrera de la universidad trabajando como mesera en Nueva York, gana su elección sorprendiendo pues prácticamente a todo mundo, no nada más por ganar, sino con el número de votos que gana y cómo cambia la forma de estar cerca de la gente y con qué atributos, y prácticamente teniendo estos atributos que acabamos de ver de este nuevo liderazgo. Supuestamente, las mujeres como yo no deben postularse para un cargo político. Yo no nací en una familia rica o poderosa. Mamá de Puerto Rico, papá del sur de Bronx. Nací en un lugar donde tu código postal determina tu destino. Mi nombre es Alexandria Ocasio-Cortez. Soy educadora, organizadora, muy pequeña trabajadora. Trabajé con futuras madres, como maestra y como mesera. Y entrar en la política no estaba en los planes. Pero después de 20 años de la misma representación política, tenemos que preguntarnos, ¿para quién está cambiando a Nueva York? Cada día se vuelve más difícil para las familias trabajadoras como la mía. Los costos de la renta aumentan, el seguro de salud cada vez cubre menos. Está claro que estos cambios no han sido para nosotros y merecemos un defensor integral. Es hora de luchar por un Nueva York donde las familias trabajadoras pueden costearse. Es por eso que me estoy postulando para el Congreso de los Estados Unidos. Es hora de que reconozcamos que no todos los demócratas son iguales. Que un demócrata que acepta el dinero corporativo, las ganancias de la ejecución hipotecaria, que no vive aquí, envía a sus hijos a nuestras escuelas, no toma nuestra agua ni respira nuestro aire, no nos puede representar. Enseñanza universitaria gratuita, una garantía federal de empleo, reformas a la justicia penal y un seguro médico comprobado y ampliado para todos, podemos hacerlo ahora. No toma 100 años para hacer esto. Toma valor político. Una Nueva York para el pueblo es posible. Es hora para una de las nuestras. Vota por Alexandria Ocasio-Cortez el 26 de junio. Soy Alexandria Ocasio-Cortez y apruebo. Bueno, pues esta mujer fue una sorpresa. Supuestamente las Otra mujer que ha sido una sorpresa es la vicepresidenta Kamala Harris, que rompió todos los esquemas y todas las formas y maneras de hacer campaña, desde la manera de vestir. Gracias a ella, los tenis Converse se volvieron nuevamente famosos. Pero más allá de eso insisto, ¿cómo cambias la política y la forma de hacer tradicional y rompes con esos esquemas en la política? Otra mujer que ha revolucionado, bueno, ¿a dónde se va esto, carajo? Que ha revolucionado la política es la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que es una mujer que utilizó y sigue utilizando las redes sociales primero para ganar. Fue reelegida el año pasado con un mayor número de votos con lo que había ganado su primera elección. Es una de las mujeres que también supo manejar la crisis del COVID. Curiosamente, 9 mujeres que están en el poder son 9 mujeres que pudieron manejar mejor
la crisis en sus países de COVID que los propios hombres gobernando sus respectivos países, pero Jacinda tiene el tema de el uso de las redes sociales en gobierno. Ella causa sensación cuando rinde su informe de gobierno en 2 minutos y el año pasado rinde su tercer informe de gobierno como primera ministra de Nueva Zelanda, donde se había comprometido a hacerlo en 2 minutos y se pasa de los 2 minutos, pero lo hace en menos de 3. Nuevas formas, nuevos modos en esto que les comento, que estamos en el nuevo milenio. El Parlamento Europeo ha celebrado el Día Internacional de la Mujer invitando a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Hubo coincidencia en que la pandemia de COVID-19 ha magnificado las desventajas de las mujeres. Ardern señaló que los informes de violencia intrafamiliar aumentaron en muchos países durante los bloqueos por coronavirus. Hoy las crisis globales que encaramos han dejado muy claro tanto las contribuciones de las mujeres como los desafíos que afrontan las mujeres. En pocas palabras, nuestro mundo aún no funciona para las mujeres como debería. La COVID-19 ha puesto en riesgo la salud, la seguridad económica y la seguridad física de las mujeres en todas partes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rindió homenaje a Ardern y Harris por servicio a los respectivos países. Anunció una propuesta de directiva europea para la transparencia salarial. Afirmó que un trabajo igual merece un salario igual. Me enorgullece que la semana pasada la Comisión presentara 2 propuestas para abordar 2 de las mayores injusticias que aún sufren las mujeres: la brecha salarial de género y la brecha de género en el empleo. Se han producido protestas en toda Europa. En Bruselas, un grupo de 50 mujeres indocumentadas que perdieron su trabajo durante la pandemia mantuvo su encierro en una iglesia. Reclamaron al gobierno de Bélgica distintas compensaciones. Y en Berlín, miles de personas, en su mayoría mujeres, se reunieron para manifestarse contra el aumento de las muertes y la violencia contra las mujeres, particularmente durante este periodo de coronavirus. Y en Barcelona varios miles de personas ocuparon el Paseo de Gracia para reivindicar los derechos de las mujeres. La protesta se ha desarrollado en un ambiente festivo y tranquilo. Y bueno, ella es la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. El Ayuntamiento de París multado por tener demasiadas mujeres en sus filas. La noticia ha dejado a la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, estupefacta. El Ministerio de Función Pública ha impuesto a su administración una multa de 90.000 euros por no respetar la paridad, pero en sentido contrario, es decir, por tener 11 mujeres y solo 5 hombres en puestos de responsabilidad. Hidalgo dice que ella misma irá en persona a pagar la multa, acompañada por sus adjuntas, directoras y presidentas de grupo. Y se pregunta con sorna si su ayuntamiento ha sido castigado por ser demasiado feminista. La ministra Amélie de Montchalin también se ha quedado de piedra al conocer la multa impuesta por su propio ministerio. La causa de las mujeres merece algo mejor, ha reaccionado en un tuit, en el que califica de absurda la ley de paridad que ha servido para imponer la sanción. Esta ley, que estipula que ningún sexo puede acaparar más del 60% de los cargos en las administraciones, fue creada para aumentar la presencia de mujeres y no a la inversa. Paradójicamente, París ha sido castigada por representar la excepción, dando pie a una enorme incoherencia que parece salida de un mundo al revés. Aquí el caso interesante de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ella gana su reelección también con más votos que los que obtuvo en la primera, nada más que en su segunda campaña tuvo un ataque terrible de campaña negativa por parte del presidente Macron, que es de otro partido, no del partido de ella. Y esa campaña negativa lo único que hizo fue pues despertarle más simpatías, porque de origen Anne Hidalgo no es francesa. Ella llegó a Francia cuando tenía 2 años y medio, y bueno, se crió y
hizo carrera política, se mete a la política, gana su primera elección como alcaldesa y se reelige. Indiscutiblemente, la mujer que es así como el ícono del liderazgo en este momento es Angela Merkel. Angela termina ya sus 16 años de gobierno en Alemania y se retira. Y es un liderazgo que quedará marcando pues, prácticamente esta historia de un liderazgo femenino con mucho poder y mucha fuerza en estos inicios del siglo XXI. Angela Merkel, a lo largo de sus 16 años en el poder, ha marcado indefectiblemente la política europea. Su implicación en el proyecto comunitario ha ido aumentando crisis tras crisis hasta llegar a aceptar la creación de una deuda común para financiar los fondos de recuperación post-COVID. Ha sido un símbolo de serenidad, siempre muy zen, en situaciones muy difíciles. Va al supermercado con regularidad y vive de una manera muy simple, al tiempo que lidera una de las economías más importantes del mundo. Creo que todos los políticos podrían tomar ejemplo. Es una persona muy pro-europea, bien preparada, pero cautelosa y, en cierto modo, conservadora. Es una líder fuerte, pero creo que ahora en Alemania hay una mayoría que pide un cambio. Y creo que esta necesidad de cambio también está presente en Europa. El cambio en Alemania es un hecho, pero en Euronews también hemos querido saber cómo será la Unión Europea sin Merkel. Alemania dominará menos. Durante más de una década, las decisiones se han centrado en Merkel. Y en términos de liderazgo en la Unión Europea, von der Leyen está perdiendo una mentora, por lo que podría quedar un poco debilitada. Y también vemos que Emmanuel Macron podría perder las elecciones. ¿Quién sabe? Así que este es realmente un buen momento para que Ursula von der Leyen y Charles Michel den un paso al frente. Pase lo que pase y a pesar de la diversidad de opiniones sobre su legado, las generaciones futuras leerán sobre una de las mujeres más poderosas del mundo y sobre su papel en la historia europea. Bueno, pues indiscutiblemente, insisto, Angela Merkel. Ahora, yo me pregunto, y creo que ese es otro de los temas que tenemos las mujeres que llegan al poder, ¿qué tanto hacen por empoderar a otras mujeres? Y bueno, pues aquí tenemos 4 mujeres en México y yo les pregunto a cada una de ustedes, ¿qué hace pues, a ese nivel estas mujeres empoderando a más mujeres? ¿Qué hacen ustedes como diputadas o como alcaldesas o qué están haciendo las gobernadoras? ¿Están jalando a más mujeres? ¿Están conformando sus gabinetes 50-50? ¿O se avientan el tiro como Anne Hidalgo de tener más mujeres que hombres en el gabinete y ser las primeras que empoderan? Y ese es un gran, yo les diría, elemento que estamos viviendo no solo en México, sino en Latinoamérica, que es muy difícil encontrar que las mujeres en el poder empoderen a otras mujeres. Yo siempre me pregunto qué, y a lo mejor ahorita al final abrimos ahí la discusión. Unas cifras con el tema de la pandemia, que bueno, pues vemos que a las mujeres les fue mal, peor que a los hombres y ahora sobre todo en el regreso al trabajo también ha costado más trabajo que las mujeres tengan trabajo y eso de una de otra manera. Y estas que están aquí Y vean, son mujeres. Tampoco tenemos un apoyo desde arriba. Se dejó de compartir la pantalla. ¿La pantalla? A Sí. ver, espérame. Se escuchó el audio, pero se salió. Espérame.
Voy a salir y voy a volver a entrar. Con mucho gusto, maestra. Como que me recordó las clases de la universidad que te dejan con suspenso y te tienes que esperar el siguiente día. Listo, maestra, ya la vemos. Una disculpa. Entonces, insisto, ¿qué hacemos las mujeres que estamos en el poder con otras mujeres para empoderarlas, impulsarlas? Y nos gusta mucho hablar de una palabra que yo tengo mis complicaciones, tan complicaciones que ni siquiera la puedo pronunciar, me cuesta mucho trabajo. ¿Sorry qué? Ya me imagino que la contestaron ustedes. Sororidad. Sororidad, maestra. Pues sí, somos muy buenas pronunciándola, pero nomás salimos de estas presentaciones y... Se nos olvida. Se nos olvida. Por no tres. sabemos ni qué significa, ni cosas por el estilo. Pero bueno, yo sigo insistiendo, mientras eso no suceda, complicado. Y ahora, yo empecé diciendo, tenemos 6 mujeres gobernadoras, que tendríamos que tener 7. Lamentablemente, su paisana, sabemos en qué situación murió y todo lo demás. Pero al final es ir ganando esos espacios. Y es un tema que yo también siempre he peleado, más allá del tema de género, yo siempre he peleado el tema de paridad. No porque la ley diga 50-50, yo creo que el tema es, nosotros también nos tenemos que preparar, nos tenemos que capacitar, pero insisto, ¿qué hacemos para que esto se dé? Y bueno, pues ya vimos cómo nos fue a las mujeres en la pandemia. ¿Y estas que están aquí? Y luego tenemos un presidente que complicado, ¿no? No puede estar de acuerdo. Por eso, ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo. Porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad. No es la violencia el camino. Entonces, bueno, insisto. Por medio de redes sociales, se difundieron varios videos. Perdón por esta imagen tan fuerte. Uno de ellos, quien se encuentra ante estos hechos, la Comisión Estatal de los Derechos de la Mujer,
Elementos de la institución se encuentran ya entrevistando a los policías municipales involucrados. Entonces, la violencia sigue, por más que digamos, hagamos y demás. Un día después que Clara Luz Flores Carrales lanzó un video y vean lo que pasa en la política. De despojo a ejidatarios en Mina por parte del exgobernador Rodrigo Medina y el hoy candidato priista a la alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos, el abanderado de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos, respondió con un video donde aparece el abanderado de Morena, PT, PBN y Nueva Alianza en un diálogo con el líder de la secta Nexium Gay Remy. El líder de Nexium recordó de la Garza fue condenado a 120 años de prisión en esta. Entonces, tenemos una candidata que iba en primer lugar en todas las encuestas. El candidato del PRI saca este video y la candidata miente. La candidata dice que no es cierto, que no fue. Y el que se benefició con ese video no fue el candidato del PRI, sino fue el candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, estamos viendo que las campañas sucias contra las mujeres sí tienen un efecto, pero no un efecto a favor de quien hace la campaña y lanza la campaña. Entonces, también ahí hay que tener cuidado. Y curiosamente, Nuevo León había vivido hace 6 años una campaña negativa que el PAN le hizo muy fuerte a la candidata del PRI, a Ivonne Álvarez, donde el beneficiado no fue el PAN, sino el beneficiado fue el candidato independiente, el Bronco. Vemos que no aprendemos, no aprendemos. Ya está perfectamente tipificado y todo lo que ustedes quieran este tema de la violencia política. Ya incluso una elección para una alcaldía fue anulada porque se comprobó este tema de la violencia política, pero vamos a ver que esta parte también sigue y sigue fuerte. ¿Cómo entender el liderazgo de género? Y el liderazgo de género vamos a ver que va a tener que encaminarse no a nosotras las mujeres nos comemos solitas el mundo, sino cómo consolidamos la equidad y otra vez caminando hombro a hombro con los hombres. Solas tampoco nos comemos el mundo. Ahora, ¿qué tipo de liderazgo quieren ser ustedes o son ustedes? Sabemos que hay 8 arquetipos de liderazgos. Hay la estratega, la catalizadora, la negociadora, la constructora, la innovadora, la procesadora, la emprendedora, la comunicadora. No hay muchas veces un arquetipo puro, sino hay una combinación de 2 o 3 arquetipos. Y aquí lo interesante es que cada una de ustedes pudiera identificar cuál es su arquetipo predominante, pues para que lo puedan explotar y le puedan sacar mayores ventajas en lo que van a hacer. Y Doris Kearns dice que un buen liderazgo requiere que te rodees de personas de diversas perspectivas que puedan estar en desacuerdo contigo sin temor a represalias. ¿Hacemos eso? ¿Hacemos eso? ¿O generamos miedo y el equipo que tenemos alrededor nunca nos dicen que hicimos mal? Siempre son los halagos de no, estuviste perfecta, candidato, es un fregón, candidata, se comió el mundo, el mejor meeting que ha habido en la historia del Estado, etcétera. Nos rodeamos de esas personas, por lo menos una persona que nos diga, oye, bájale, pon las patitas en la tierra, no van así las cosas. Y pues prácticamente ya casi para terminar, yo les daría así como mi receta de los 6 pasos para alcanzar el liderazgo.
que es el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología. Tenemos que usar ya la tecnología. Las redes son parte de esto. Y, insisto, la zona rural sigue teniendo campañas como siempre las hemos hecho. Esta parte de la apertura al cambio, hacer las cosas diferentes, cómo impulsamos los nuevos talentos, cómo vemos qué pasa en el mundo y cómo lo podemos aplicar a lo local, algo que tenemos que recuperar porque la gente ya no cree en la política y en los políticos, y el ejemplo más claro es lo que vivimos en Nuevo León, donde gana un candidato con su esposa por representar todo esto que era la antipolítica, desde los tenis fosfo, desde cómo manejaron el TikTok, sus redes y todo lo demás. Entonces, hay que entenderlo, pero al final la gente está harta del tema de corrupción y cómo nos toca a nosotros recuperar la parte de valores y este tema que cada vez exige más la gente de la transparencia. Pero también hay que tener un propósito y un significado. ¿Por qué quieren? ¿Y para qué quieren? ¿Qué van a hacer por los demás que los demás no puedan hacer por sí mismos? Y bueno, usando la inteligencia artificial y la tecnología, es básicamente preguntarse y hacer cómo pueden convertirse en una agente facilitadora para apoyar a sus representados en la disminución de la brecha tecnológica. No se trata nada más de tener un celular, sino todo lo que se puede hacer, y vean esto. Nos ha metido en un lío que supone convivir como sociedad en un espacio diferente, un espacio que es el tecnoespacio, un espacio tecnológico con reglas distintas y con hábitos de comunicación distintas. Si tenemos en cuenta que una sociedad se define como un espacio de comunicación, pues es muy importante en cómo la comunicación se da porque va a definir a la propia sociedad. Creo que estamos en un punto de inflexión, en un punto en el que el Big Data y la tecnología en general se pueden convertir en unos aliados para la democracia, para nuestras sociedades, para vivir mejor, o por el contrario, pueden derivar hacia la creación de eso que ahora mismo se está llamando el capitalismo de vigilancia. Es decir, dispositivos muy potentes de vigilancia y de control social que no ayudan a la convivencia, sino que probablemente dificultan estándares de calidad democrática. Pero en estos momentos tenemos una brecha digital importante que incrementa otras brechas sociales que existían ya previamente. Brechas de carácter económico, brechas de conocimiento, brechas de género, y la brecha digital, una de las características que tiene es que multiplica los efectos de esas brechas que teníamos ya de forma previa. Por lo tanto, no es una pregunta baladí, es una pregunta esencial. Insisto, el futuro no está escrito, que se está haciendo ahora. Por lo tanto, el reto es que el desarrollo tecnológico nos sirva para paliar esas brechas. Y recordemos que tenemos una generación que ya no se comunica, todo lo hace a través de esto. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes tiene una línea de teléfono en su casa? ¿La usan? ¿O tienen la línea de teléfono por el internet? ¿Hacen llamadas por teléfono fijo? ¿Hacen llamadas por el celular? ¿O son chats y graban la voz? Pues resulta que más o menos un 26%, según las últimas encuestas y la parte del censo, 26% tiene línea fija de teléfono en México. ¿Cuántos millones de celulares tenemos? Tenemos más celulares que habitantes, lo cual quiere decir que muchos de nosotros tenemos 2 o hasta 3 celulares. Entonces, estamos ya agarrados con el tema de la tecnología. ¿Cuántos de ustedes utilizan aplicaciones, las famosas apps? Entonces, bueno, como innovamos,
Y la innovación sirve para muchas cosas. Esto es París, un experimento que hicieron de cómo recolectar basura, utilizando el tema del gaming, el tema de los juegos, que ya ven que cada vez está creciendo más y más entre los chavos y los no tan chavos, y cómo lograron captar a la gente para que no tirara botellas y cosas en la calle, con una maquinita que te da puntos y tú compites con el siguiente que llega a meter botellas y les da puntos. No da dinero, da puntos. Entonces la gente iba y dejaba sus botellas y lo que vieron ustedes en la primera imagen eran los contenedores para depositar las botellas. Nadie usaba los contenedores, iban y usaban las maquinitas. O sea, la teoría del juego sirve también para estas cosas y modernizar. ¿Cómo impulsamos nuevos talentos? Hay muchas mujeres en una posición como la mía, pero tenemos que hacer eso. Sí, todos sabemos que la hostelería es un sector muy complicado, que requiere mucho esfuerzo y sacrificio, donde muchas veces conciliar nuestra vida laboral y familiar pues es casi una utopía, pero bueno, es sueño, es mi restaurante y yo lo hago. Desde pequeña me gusta mucho el fútbol y me siento muy afortunada de haber nacido en mi época, ya que muchas mujeres anteriores no pudieron y hubieran sido grandes futbolistas. Sin embargo, queda mucho por hacer y estamos aquí para conseguirlo. Todas y todos somos responsables de nuestros pensamientos y acciones de cada día. Podemos ser testigos de lo que pasa o elegir romper los estereotipos y la desigualdad de género. También podemos optar por buscar y celebrar los logros de las mujeres. A veces hacemos cosas increíbles. No hace falta ser mujer para hacer este ejercicio. Mujeres y hombres somos iguales y tenemos la misma capacidad de cambiar lo que no nos gusta. Y es que también tenemos la capacidad de elegir el reto, de romper barreras o techos de cristal, de elegir cambiar las cosas. Y podemos hacerlo todos juntos, hombres y mujeres. Juntos podemos contribuir a crear un mundo verdaderamente inclusivo. Choose the challenge. Elige el reto. Choose the challenge. Elige el reto. Choose the challenge. Elige el reto. Choose the challenge. Pues chicas, yo no me les puedo decir, también ustedes elijan el reto y hagan el reto. ¿Cómo damos un propósito y un significado? Siempre hay que poner al ciudadano al centro y adelante. Y esto era lo que les comentaba yo del informe de Elizabeth Arden. Digo, de Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda. Jacinda Arden. Se llevó 2 minutos 56. Y bueno, ¿cómo actuamos con ética y transparencia? Pues siempre hay que tener límites hasta dónde estás dispuesto a hacer qué. ¿Cómo pensamos en global y actuamos en lo local? ¿Quién nos iba a decir cuando éramos niños que íbamos a tener en nuestra mano tecnología más potente que la que llevó al hombre a la luna? Que la esperanza de vida iba camino de superar los 100 años y en plena forma. Que ese lejano continente llamado Asia, del libro de geografía, iba a estar tan presente en nuestro día a día y de lo poco conscientes que hemos sido del rápido impacto que estábamos causando en nuestro planeta.
¿Quién nos iba a decir que en pocos años veríamos cambios tan importantes en nuestras formas de vida? El mundo es imparable y aquellos que sean capaces de adaptarse y dar respuesta a las necesidades de nuestro futuro serán los nuevos motores del crecimiento global. En BBVA Asset Management seleccionamos las megatendencias globales de la mano de los mejores especialistas, buscando así las inversiones con mayor. Entonces, insisto, cómo buscamos las tecnologías, para qué nos sirven, y recuerden que para conectar necesitamos escuchar, ser empáticos, tener la capacidad de ponernos en los zapatos de quien tenemos enfrente, el diálogo, la autenticidad y la congruencia. Y la congruencia no es otra cosa más que la coherencia entre el decir y el hacer. ¿Qué retos tenemos para el liderazgo de género en tiempo de crisis? Yo creo que hay que dejar a un lado lo urgente contra lo importante, sino hay que ver muy bien a dónde vamos, cómo reconciliamos el pasado contra el futuro, que ya vemos que este sexenio es puro pasado, cómo liderar a grupos diversos, cómo adaptarte en tiempo real a los avances tecnológicos, cómo mantener el ritmo de cambio y de innovaciones, cómo romper y pensar fuera de la caja. Para los que quieran y las que quieran, les recomiendo que consigan un libro que ya está en español, que se llama No pienses en un elefante, de George Lakoff. Ahorita que les dije no pienses en un elefante, que es el título del libro, ¿en qué pensaron? No pensaron en un perro, ni un gato, ni en un caballo, ni en una jirafa, pensaron en el elefante. ¿Cómo romper lo que siempre hemos hecho? ¿Cómo nos volvemos disruptivos? ¿Cómo hacemos de una nueva manera las cosas? Muchas veces hasta irreverentes y nos da miedo hacerlo. ¿Cómo desarrollamos habilidades e impulsamos talento? ¿Cómo nos enfocamos a lo correcto y generamos el bien común? ¿Cómo conformamos organizaciones más humanas, poniendo al centro al ser humano y al ciudadano? Y lo que yo siempre he dicho, en la vida tienes dos opciones, o empujas o jalas. ¿Cuál van a tomar ustedes? ¿Empujar o jalar, o empujar y jalar? Y con esto prácticamente termino, y les recuerdo que la palabra atrae, el ejemplo jala y la acción empuja. Si estas tres cosas las aplican, van a tener ya un buen camino andado. Pues gracias, ha sido un gusto